El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de algo que tendríamos que tener: misericordia, capacidad de perdón, pero también la necesidad de no juzgar. Y esto debido a que dice San Pablo en su carta a los romanos, que el que juzga se pone en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar es Dios. ¿Y cuántas veces somos bien buenos para andar juzgando a todo mundo y decir: no, es que este ya no tiene la salvación de Dios? No, pues ¿quién eres tú para verdaderamente ver si tiene la salvación o no? Por eso hasta tenemos un viejo dicho mexicano que dice: caras vemos, corazones no sabemos, porque el único que puede ver el corazón es Dios. Entonces, a nosotros no nos toca ahora sí que juzgar, pero no quiere decir que podemos decir: pues es que como no voy a juzgar, no, yo no puedo hacer nada porque él está mal, yo no tengo que juzgarlo. No, ahí es donde entra la misericordia. La misericordia, pues si tienes o conoces a la persona y le tienes la confianza, como dice el pasaje evangélico acerca de lo que es la corrección fraterna: ve solo y dile a tu hermano en qué está equivocado. Y si tu hermano se corrige, le habrás salvado y tu alma también la habrás salvado. Pero muchas veces no actuamos así. Vemos que el otro está mal y ¿qué es lo que hacemos? Como dice el dicho, hacemos leña del árbol caído. Ay, fíjate que fulanito, ay, es que esto. Y ¿cumplimos con lo que el Señor quiere? No. Dice: si no te hace caso, entonces ve con 2 o 3 para que conste por el testimonio de 2 o 3. Entonces ya es ahí donde, bueno, mira, ya venimos, estás mal en esto. Y si no le hace caso, entonces dilo a la comunidad. Pero eso es cuando lo conoces. Pero cuando no lo conoces, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues orar por ellos. Por eso tenemos que tener siempre esa misericordia. Por eso al final dice: habrá un juicio, porque con la misma vara que midan serán medidos. Y dice Santiago en su carta: habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Por ejemplo, puedo decir, no sé, ahorita por los nombres de pues el crimen organizado, que es así como que lo peor que podemos decir. No, pues por decirlo, que ahorita bueno ya está en la cárcel el señor Joaquín, ya está, se me fue. Joaquín Loera Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Bueno, ahorita está en la cárcel. Yo no lo conozco, no voy a llegar y decirle: oiga señor, usted está mal, ¿verdad? Pues le digo eso y posiblemente hasta un balazo me dé. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, no lo conozco, pero yo puedo orar por él para que él se convierta. ¿Por qué? Porque cuando llegue al día del juicio: oye, ¿y tú viste que fulanito estaba? Ay, sí, señor, pero fíjate que yo nunca lo conocí. No, pero sabías que estaba mal. ¿Qué es lo que pudiste hacer? Oración. Por eso, una de las obras de misericordia, y si lo leemos en la lista, la última de las obras misericordias,
de las obras de misericordia espirituales, que dice, orar por vivos y difuntos. Entonces, sí, yo no tengo el gusto de conocer al señor Guzmán Loera, pero yo puedo rezar por él, porque yo sé que está mal. Y así pongan a quien quieran, ay, es que yo sé que fulanita, pero yo no le tengo confianza y no nos llevamos bien. Bueno, pero puedes orar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Es ahí donde entra la misericordia. ¿Yo qué es lo que puedo hacer para que la otra persona encuentre al Señor? Pero pues también tenemos que respetar a veces la libertad. ¿Por qué? Porque a veces queremos, no, es que tú tienes que ser bueno, es que tú tienes que hacer esto. Y a veces llega el momento en donde, pues por tanto insistir, pues se llama la psicología inversa. Pues ahora no lo hago. No, tenemos que llamar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces, y esto ha pasado, de que personas dicen, ay padre, es que mis hijos no van a misa. Y uno le pregunta, oiga, ¿y usted cada cuándo va a misa? No, pues cada que me nace de corazón. ¿Y cómo quiere que sus hijos vayan a misa si no hay un ejemplo? Entonces, tenemos que aprender nosotros también a ser ejemplo. Sí, ciertamente podemos decir, oiga padre, pero es que yo quiero ser bueno, pero fallo. Claro, nadie está exento de fallar. Por eso dice el profeta Jeremías, dice, el profeta Joel, dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Esa es la misericordia. ¿Dios te va a perdonar? Sí, siempre y cuando, 1, tú le pidas perdón, y 2, luches por dejar de vivir el pecado. Por ejemplo, podemos ver el pasaje del hijo pródigo. El papá, ¿sabía que él iba a fallar el hijo? Sí. ¿Por qué? Porque él salía todos los días a ver si regresaba hoy el hijo. Y entonces, pues, llega el día en que regresa. ¿Y cuál es la actitud del hijo? ¿Ya llegué para que mi papá me siga manteniendo? No. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y el papá no lo trata como un trabajador, le vuelve la dignidad del hijo. Pero ciertamente el diálogo con el hijo mayor también es muy interesante. ¿Por qué? Porque llega y dice, oye papá, ¿cómo es posible que a mí no me dejas ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos? Pero ese sí, hijo tuyo que llegó y despilfarró tus bienes, con malas mujeres le mandas matar el becerro gordo. ¿Y qué es lo que le contesta el papá? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No, todo lo mío es tuyo. ¿Qué le está diciendo? Tu hermano ya se llevó su herencia. Todo lo que queda es tuyo. Y eso quiere decir, si el hijo menor quería tener ahora algo para el futuro, mijito, trabájale. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya es de tu hermano. A ti te di el dinero, tú te fuiste. Y es precisamente, es lo que no vemos. A veces decimos, y hoy hay muchos padrecitos que dicen, no, es que la misericordia, ay no, tú no te apures, Diosito es tan bueno que te va a perdonar de todo. Sí, mientras tú le pidas perdón. Y también, mientras tú también quieras cambiar de vida. Porque si no es como se dice, ay no, el que es mujeriego llega, ay mujer, es que discúlpame porque te fallé otra vez y cada ratito le anda fallando. No, pues no quiere cambiar. De igual manera, ¿cuántas veces nosotros, ay Diosito, mira, es que perdóname, es que soy bien chismoso y bien metiche con todo mundo? Pero no luchamos para dejar de ser chismoso y metiche. ¿Realmente estamos pidiéndole perdón a Dios? No, nada más estoy acallando mi conciencia, pero no estoy tratando de cambiar de vida. Por eso
dice el evangelio, dice el profeta, que se arrepienta y cambie de conducta para que viva. Tenemos que luchar por verdaderamente dar testimonio. Tenemos que luchar verdaderamente por ser mejores. Por eso, la invitación es, como decían los padres de la iglesia, a cristificarnos, que es un grado supremo, lo llega a decir San Pablo en su carta a los Gálatas. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y esa es ahora sí que la misión de todo cristiano, ser Cristos nuevos para esta humanidad. ¿Cómo que Cristos nuevos? Sí, el aprender a vivir la voluntad de Dios y no la mía. Por eso, que es lo que dice el Señor en el huerto de Getsemaní, es la lucha del humano con la voluntad de Dios. Y dirán, ay Padre, ¿por qué dice que Él es la lucha del humano? Sí, porque a veces vemos a Jesús solamente como el Hijo de Dios, pero no lo vemos como hombre, verdadero como nosotros. Y podríamos decir, humanamente Jesús quería morir. No. Ay Padre, ¿por qué dices si yo vi en la película ya de Jesús, María y José que desde niño abrazaba su crucecita y se veía crucificado? Yo digo, y un niño como esa película de unos 3 años que ve eso, pues yo creo que quedaría traumado. No, Jesús tuvo que aprender a descubrir cuál era la voluntad de Dios. Y aunque sabía cuál era la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque en el camino, el último camino de Galilea a Jerusalén, les va diciendo y les da 3 anuncios de la pasión. Miren que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado en manos de los ancianos y ellos lo entregarán en manos de los paganos y tendrá que morir. Pero en el momento del huerto de Getsemaní, ¿cuál es la oración de Jesús? No es, ay Padre, qué bueno que ya se va a cumplir la hora. Y sí, podemos ver que antes en la cena, si lo vemos en el Evangelio de San Juan, en la cena de Pascua, sabe cuál es la voluntad y está presto para hacer la voluntad de Dios. Tanto así que dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y podríamos decir, ¿cuál es la glorificación del Hijo del Hombre? La cruz. ¿Por qué es la glorificación? Porque es donde Él va a romper la tiranía del demonio, que no permitía que los hombres tuvieran acceso al reino de los cielos. Y en Él está dando muerte al pecado, al odio y a todo lo que rechaza el hombre de Dios. Y entonces, si nos sumamos a la redención de Cristo, podemos llegar al cielo. Y entonces es ahí donde Jesús sabe, la glorificación es su sacrificio. Pero ya cuando se dice que ya se ve el momento, pues entonces ya no es la oración de glorifica a tu Hijo, es Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Tanto era su terror que hasta el Evangelio de San Mateo dice, y le vieron con una expresión de terror como de muerte, que inclusive tenemos de que los escritos bíblicos y la tradición dicen que empieza a sudar gotas de sangre Jesús. Y humanamente, ¿cuándo se ha visto ese efecto? Con los condenados a muerte. Cuando ya llega el día de su ejecución, pues muchos entran en esa tensión tan grande que los vasitos capilares que hay en la frente se revientan por tanta presión. Y Jesús lo sufre. Pero ¿en dónde es donde cambia y vuelve a tener esa fortaleza? Cuando termina la oración, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A fin de cuentas, y es lo que también nos decía en otras palabras San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. A fin de cuentas, yo ya no voy a hacer
vas a ser tú. O como dice San Pablo, pues ya vivamos, ya moramos, del Señor somos. ¿Para qué nos preocupamos? Pero para llegar a esa conciencia no es fácil. ¿Cuántos podemos decir que le tenemos miedo a la muerte? Ay, es que no me quiero morir. Y si escuchamos, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo que dice, si no te quieres morir, si le tienes miedo a la muerte, es porque no conoces a Dios. Ay, porque pues, si a fin de cuentas nuestra vida es un caminar, un peregrinaje hacia la casa del Padre para encontrarnos con Dios, pues entonces, como diría San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ya me voy a dejar de tantos problemas en esta tierra y voy a estar con Dios. Pero para eso tenemos que descubrir algo. Tenemos que ser como el Padre. Por eso dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Perdonen como su Padre perdona. En otras palabras, tenemos que dejar de ser nosotros para ser Cristos. Una frase muy bonita de San Juan Bautista, cuando le dicen, pues apenas ha bautizado a Jesús y Jesús también se pone a bautizar. Y llegan, oye Juan, pues mira, Jesús, el que la otra vez bautizaste aquí, pues ya también se puso allá más adelantito a bautizar. Y todo el mundo pensaba de que no, ahorita voy a ir a callarlo. No, Juan el Bautista, conviene que Cristo crezca y yo disminuya. Queremos ser como el Padre Celestial, tenemos que disminuir nosotros. Tenemos que participar más de Cristo, porque ciertamente, como lo dice hasta el mismo Señor en el pasaje del joven rico, cuando le dice, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús lo primero que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y es Dios. Ay, Padre, entonces nosotros porque somos humanos nunca vamos a ser buenos. Sí, porque es algo que le pertenece a Dios, pero nosotros participamos de eso mientras más cerca estamos de Dios. La verdad, la bondad, la unidad y la belleza solamente le pertenecen a Dios y nosotros en cuanto participamos de Dios. Por eso hoy podemos descubrir un mundo que en apariencia está buscando la belleza, en apariencia. ¿Por qué? Porque es vanidad. No es algo estable. Podríamos ver simplemente cómo ha ido en decadencia las artes. Hoy poner un plátano ahí en una mesa ya es arte. Y podríamos voltear a ver, posiblemente no tenemos el gusto y nunca tengamos el gusto de ver, por ejemplo, la Capilla Sixtina en vivo. No tenemos la oportunidad de ir a una abadía con todo. Pues posiblemente no. Pero podemos ver cómo se ha ido quitando. Simplemente, inclusive hasta en la música religiosa y la música sacra. De hecho, hoy ya casi no hay quienes hagan música sacra. Música religiosa sí, pero si se fijan, hoy escuchar un cantante católico y un cantante protestante, ya no hay diferencia. Porque lamentablemente lo que un día la iglesia fue la garante de la música y la música pagana buscaba imitar a la música religiosa. Hoy la música religiosa busca
a pegarse a la música del mundo, a la música pagana, a la música secular. ¿Y qué tenemos ahora? Nada. El mundo y su tendencia, escuchemos reggaetón, un ritmo, como dicen, sincopado, tan simple, que no se necesita ni más que una neurona para hacer el ritmo. Y la música, hay un video parodia ahí de un viejito haciendo su reggaetón y agarra y dice, pues nada más con que hables como menso y agarres palabras al azar, ya hiciste tu reggaetón. Simplemente hasta en las misas, por ejemplo, hay una misa que me gusta y la otra vez dije, no, es que esta misa no me la ponen. Y lo que me contestaron, ay, es que está muy larga. Yo digo, no, pues si quisiera poner una misa de Vivaldi donde simplemente el Gloria dura 40 minutos, me corren. Pero ver todas esas partes y darle ese lugar también a la música. Que tan importante es de que en muchos lugares, y como la tradición a veces lo dictaba, en el tiempo de Cuaresma no había instrumentación. ¿Por qué? Porque era cantar a capela debido a que estábamos en esa penitencia. Y hoy, simplemente, los más viejitos se acordarán, antiguamente, desde el Jueves Santo, ¿qué era lo que pasaba? Se apagaba la radio, se apagaba la televisión, se apagaba todo. Hasta el sábado y después de las 12 del mediodía, que decían, es que ya se ha abierto la gloria. Y entonces sí, podías ver, siempre y cuando fuera cosa de Diosito. Y bueno, antes pasaban, por ejemplo, entrando la Semana Santa, ponían esa colección de videos de la vida de Jesús, que era la vida de Fellini. Nunca la terminé de ver completa, ya está de viejo. ¿Por qué? Porque pues en aquel tiempo pues uno la veía ahí en la televisión y empezaba el lunes santo y empezaba el lunes santo, martes santo, miércoles santo, y pues ya no la terminaba de ver porque seguía jueves y viernes santo que ya no te dejaban ver nada. O esta película que les dije de Jesús, María y José, en donde el niño hace la crucecita y se ve allá muriendo en el Calvario. Pero era lo que ponían. Y hoy pasa Semana Santa, pasa Navidad y a veces ya ni una referencia religiosa. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios en nuestro corazón. Porque ya no nos importa ser como el Padre Celestial. Por eso hoy la invitación es, sean misericordiosos. Y hace unos días escuchábamos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer el camino de la Cuaresma. Lo que buscaba en su principio era literalmente, y en la Cuaresma, pues antiguamente no se comía nada de carne, ni pescado, ni pollo, no, porque era carne. ¿Por qué? Porque había muy pocos vegetales comestibles. Ahora, pues ya estamos, ahora sí que con la selección, pues vamos haciendo cada día vegetales. Por ejemplo, dicen, el plátano no hace mucho, hace todavía como unos 400, 500 años, pues eran más semillas que fruta. Y hoy las semillitas son bien chiquitas. Y es ahí donde nosotros con un cultivo selectivo vamos haciendo que las verduras mejoren. En el tiempo de Jesús sí había, pero eran muy pocas, no todo lo que hoy conocemos. Y quítenle el tomate porque el tomate es americano y allá no lo conocían. La calabaza no la conocían. Entonces,
¿Qué eran los vegetales? Pues eran más legumbres y hierbas que comían. Y eso lo comían los animales. Por eso la base de la comida pues era la cebada, el trigo, el pan y todo, lo que podían. Y entonces el tiempo de la Cuaresma se convertía en comer como los animales, porque era comer la hierbita, comer la verdurita a veces amarga que estaba por ahí. Porque era un sacrificio. Y hoy, ay no, pues es que es viernes, no se come carne, ay me aviento mis taquitos de pescado, mi cevichito de camarón y termino reventando de tanto comer. Ay, pero estoy bien porque no comí carne roja. Pues sí, y yo digo, pues qué sacrificio. Ay, no como carne, pero me aviento el kilo de camarones. Ay, qué sacrificio. No, y es precisamente, sí, y habrá personas como una persona que decía, ay padre, es que yo sí soy bien carnívoro y a mí sí me cuesta no comer carne. Está bien. Y hoy aparte de el hacer la abstinencia de carne, tenemos que buscar más sacrificios. Uno que para muchos sí es sacrificio, dejen de tomar Coca-Colita los viernes. ¡Ay, padre! Dejen su celular un día. ¡Ay, padre! Tenemos que descubrir nuevas maneras de sacrificarnos. ¿Por qué? Porque hoy cuántos no comen carne por salud o por belleza o por la moda. Es que hoy soy vegano. Pues sí. Y entonces llega el viernes de abstinencia y pues para ellos ¿qué cambia? Nada. ¿Por qué? Porque hoy ya lo podemos sustituir muy fácilmente. Ahora, pues ¿cuántos tipos de verduras tenemos? Por ejemplo, pues unos chayotitos ahí con su quesito gratinado, unas calabacitas ahí con su... bueno, ahora hasta los productos, por ejemplo, la otra vez veía que en una parroquia pues sirvieron tacos de chorizo y yo así como que, oigan, pero no se come carne. Y dice, padre, no se apure, es chorizo de champiñones. Dije, órale. Y pues sí, tenía la estructura del champiñón, pero por los condimentos sí sabía choricito. Y dije, no, pues ahora es fácil sustituir. Pero entonces, ¿cómo vamos a mortificarnos? El tiempo de Cuaresma, y vean, allí imágenes antiguas, ponían oración, ayuno, obras de misericordia y flagelación. No, pero es que flagelar, no, eso es cosa casi del diablo, no hay que sufrir tanto. Pues sí, pero ahora ¿cómo vamos a sufrir? Hoy vivimos una vida muy cómoda. Y entonces, ¿cómo podemos aprender el camino de la cruz? Que inclusive el día de ayer, segundo domingo, la transfiguración, y el prefacio decía, porque el Señor nos invita a descubrir que el camino de la pasión es el camino de la resurrección. Pues, ¿cuál pasión? Hoy vivimos cómodos y pues ahora sí que hasta con los zapatos. ¿Por qué? Porque antiguamente, pues los zapatos, pues a los que había y te aguantas y cuando uno era pobrecito, pues de esos zapatos de los que estaban baratitos, pero cómo lastimaban los piecitos. Y luego uno con pie plano, pues de que ya le dolía donde se supone que está el arco porque pues bien rígido y pues la pata ahí medio aplastada y pues bueno, ahora, no, y yo digo porque hasta yo uso, los Skechers, qué cómodos están. Y ahora sí, pues para estar parado y caminando, sí, qué a gusto. ¿Y en dónde están nuestros sacrificios? Hoy buscamos la comodidad. Hoy buscamos como esos videos de este comediante que se presenta como
ya se me fue ahorita el nombre de cómo lo presenta, pero todos lo conocen por la agusticidad. ¡Ay, qué agusticidad! Pues sí, hoy queremos vivir en nuestra agusticidad. ¿Y cómo vamos a aprender a vivir? ¿Cómo vamos a aprender a estar con Dios? Y hablando con unas personas acerca de la vocación, decía, ay, pero es que esperemos que los jóvenes, y yo le decía, no, es que escuché un sacerdote en las redes sociales, no recuerdo qué sacerdote de todos los que ya aparecen en redes sociales, pero decía algo muy simple y muy real. Los jóvenes hoy están perdidos y ya no vamos a poder hacer nada para rescatarlos. Ya solitos con sus errores tendrán que regresar a Dios. Pero hoy háblenle a un joven de Dios y ¿qué te va a decir? Pues si no te dice nada, por lo menos te va a mandar por un tubo. Decía, hoy tenemos que enfocarnos en los niños, pero ciertamente, ¿cuántas catequistas, como se dice de las maestras? Ay, no nos dan nada de clases, pero ya no sabemos la vida. Y por ahí de una catequista que les dice a los niños, ay, es que viene a misa de tal hora, pues un señor que está bien guapo y sí, a mí me gusta. Y así como que digo, ¿y qué fregados va a aprender ese niño de que a la catequista le gusta el señor que va o que no va? Por eso estamos como estamos. Simplemente podría preguntar, y lo he hecho muchas veces, los que llevamos el catecismo antiguo, que pueden ser la versión de la que quieran, pero tiene hasta preguntas en común. Por ejemplo, ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? ¿Cómo? Misma respuesta que yo recibí. Y la señora, yo creo que hizo el catecismo muchísimos años antes que yo. Hoy pregúntenle a un niño, ¿y qué les va a responder? Pues a ver si les responde en primer lugar. Pero, ay no, es que aprenderse el catecismo de memoria no funciona. Ahora hay que hacer que lo entiendan, sí, pero con todo respeto y perdón de la palabra, y sin ofender a mis hermanos catequistas, pero hoy hemos caído en lo que dijo el Señor hace muchos años. Un ciego no puede guiar a otro ciego. A veces ni los catequistas saben cómo fregados le van a enseñar a los niños. Entonces, ¿cuál es el problema? No ha habido testimonio de Dios. No ha habido ese encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo voy a querer perdonar? Y hoy hasta personas católicas que van hasta todos los días a misa, les hacen algo y no, es que padre, yo no voy a perdonar. Y aquí lo dice un poquito más bonito San Lucas. Si nos vamos a lo que dice San Mateo, pues está un poco más fuerte. San Lucas, sí, el evangelista de la misericordia. Y sí, qué bueno, pero también San Lucas nos dice cuál es la verdadera misericordia. Pero si nos vamos precisamente a lo que dice San Pedro, si vosotros no perdonan a las ofensas de los hombres, tampoco el Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. En otras palabras, si no perdonamos, miren, hagamos nuestras maletitas porque nos vamos a ir derechito pero al infierno. Ay, Padre, ¿por qué lo dice tan feo? Yo no lo digo, lo dijo el mismo Cristo. Así que luchemos verdaderamente, seamos católicos de verdad, esforcémonos por ser como Cristo fue. Porque católicos mediocres ya vemos muchos. Luchemos día en día.
para dar testimonio. Porque a veces hablamos muy bonito, pero el Señor puede decirnos, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Luchemos, como decía el Papa Pío XII, las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Seamos testigos del amor de Dios. Seamos testigos de Cristo. ¿Cómo? Siendo Cristo para el día de hoy. Padre, pero ¿cómo que siendo Cristo? Ya les dije y les vuelvo a repetir. Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Dejemos cristificarnos por el Espíritu Santo para que demos testimonio del amor y la misericordia. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.